El olor a pintura al óleo y a guarrás flotaba en el aire de la Academia Bellacorte, una de las escuelas de arte más prestigiosas de la ciudad. Entre los altos ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la tarde, jóvenes artistas trabajaban en sus lienzos, concentrados en capturar la esencia de la naturaleza muerta dispuesta en el centro de la sala. Pinceles danzaban sobre las superficies blancas, creando formas que poco a poco cobraban vida. Sofía Mendonca, una joven de 22 años, estaba concentrada en su lienzo, moviendo el pincel con movimientos delicados e intuitivos. Sus ojos castaños brillaban con una pasión genuina por el arte, y sus manos, aunque temblaban ligeramente por el nerviosismo, parecían tener vida propia cuando tocaban el lienzo. Ella pintaba de forma diferente a los demás. Donde ellos veían técnica y reglas, ella veía emociones e historias. El profesor Augusto Villareal caminaba por la sala con pasos medidos y postura imponente. A sus 58 años, era considerado uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea brasileña. Sus obras estaban en museos importantes, y su opinión era respetada y temida a partes iguales. Su mirada crítica recorría cada lienzo, analizando cada pincelada con la precisión de un cirujano. Cuando llegó al lienzo de Sofía, se detuvo. Sus ojos se entrecerraron, y una expresión de desagrado se apoderó de su rostro. La pintura de Sofía mostraba la misma naturaleza muerta que todos estaban reproduciendo, pero había algo diferente. Los colores parecían bailar, las formas tenían una suavidad casi onírica, y había una cualidad emocional que trascendía la mera representación de los objetos. ¿Qué es esto?, preguntó Villareal, su voz cortando el silencio de la sala como una cuchilla. Todos los demás alumnos dejaron de pintar y volvieron sus miradas hacia Sofía. Sofía, estás pintando la misma composición que todos los demás, pero tu interpretación está completamente equivocada. Sofía sintió que la sangre le subía al rostro. Profesor, intentaba capturar no solo la apariencia de los objetos, sino también la sensación que me transmiten. La forma en que la luz toca la manzana, como si tuviera un alma propia. Alma. Villareal soltó una risa seca. Sofía, el arte no se trata de sentimientos fantasiosos. Es sobre técnica, precisión, dominio de las reglas fundamentales. Mira tu perspectiva. Está completamente mal. Tus proporciones son infantiles. Y esos colores. Parece que un niño cogió las pinturas y las mezcló sin ningún criterio. Los otros alumnos comenzaron a murmurar entre sí. Algunos rieron discretamente. Marina, una de las alumnas más talentosas de la clase, le susurró a su compañero de al lado: ella siempre hace esas pinturas extrañas. No entiendo cómo sigue aquí. Sofía intentó defender su trabajo. Profesor, sé que no sigue exactamente las reglas tradicionales, pero creo que el arte también puede ser una expresión personal, una forma de... Villareal levantó la mano, interrumpiéndola. Sofía, llevas aquí 2 años, y durante todo este tiempo, he intentado enseñarte los fundamentos básicos de la pintura. Pero insistes en ignorar todo lo que digo. Tus pinturas son ingenuas, carecen de cualquier técnica refinada y, francamente, no demuestran el menor talento artístico. El silencio en la sala era ensordecedor. Sofía sentía que se le formaban lágrimas en los ojos, pero luchaba por no dejarlas caer. Miró a su alrededor, buscando algún apoyo en los rostros de sus compañeros, pero solo encontró miradas de lástima o desdén. ¿Sabes lo que más me molesta, Sofía?, continuó Villareal, caminando alrededor de su lienzo como un depredador acechando a su presa. Es que pareces creer genuinamente que esto es arte. Pero el arte verdadero requiere años de estudio, disciplina, comprensión profunda de las técnicas clásicas. Lo que haces es, ¿cómo decirlo?, un pasatiempo de fin de semana. Sofía finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa. Profesor, entiendo que mi técnica no sea perfecta, pero pongo mi alma en cada pincelada. Yo. ¿Tu alma?, Villareal interrumpió de nuevo, esta vez con una risa más fuerte. Sofía, el arte no es terapia. El arte es excelencia. Es maestría. Es la capacidad de crear algo que trascienda lo común, que demuestre años de dedicación y estudio. Lo que haces aquí es lo contrario. Se acercó al lienzo de Sofía y, para horror de ella y de todos en la sala, pasó el dedo por la pintura aún fresca, emborronando parte de la manzana que ella había pintado con tanto cuidado. Mira, dijo, mostrando el dedo manchado de pintura. La pintura ni siquiera se ha secado bien. No dominas ni los aspectos más básicos del medio que estás usando. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa mancha en su pintura parecía simbolizar todo lo que estaba mal con sus sueños. Profesor,
Por favor, puedo arreglar esto, puedo. No, Sofía, Villarreal negó con la cabeza lentamente. No puedes arreglar esto porque el problema no está en la pintura. El problema está en tu comprensión fundamental de lo que es el arte. Tratas la pintura como si fuera un diario personal, como si bastara con tener sentimientos para crear algo significativo. Se dirigió a la mesa donde estaban los materiales de arte y cogió un paño. Comenzó a limpiarse el dedo, pero sus ojos permanecieron fijos en Sofía. ¿Sabes lo que más me preocupa? Es que puedes estar influyendo a otros alumnos con tu enfoque improvisado. El arte es una disciplina seria, no un patio de recreo para experimentos de aficionados. Las palabras de Villarreal resonaban por la sala como golpes físicos. Sofía sentía cada sílaba como una herida. Miró su pintura, la manzana borrosa, los colores que había elegido con tanto cuidado, las pinceladas que llevaban su pasión, y de repente todo parecía realmente infantil y sin valor. Quizás, dijo Villarreal, volviendo a acercarse a ella, es hora de que consideres otras opciones de carrera. Hay muchas formas de ganarse la vida que no requieren talento artístico. Eres una joven inteligente. Estoy seguro de que encontrarás algo más adecuado para tus limitaciones. La palabra limitaciones sonó como una sentencia final. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Alrededor de la sala, sus compañeros evitaban mirarla directamente, algunos con expresiones avergonzadas, otros claramente aliviados de no ser ellos el blanco de la devastadora crítica del profesor. Profesor, intentó Sofía una última vez, su voz casi un susurro. ¿El arte no puede tener diferentes formas de expresión? ¿No puede ser personal y aún así válida? Villarreal suspiró profundamente, como si estuviera tratando con una niña terca. Sofía, confundes la autoexpresión con el arte. Cualquiera puede coger un pincel y poner pintura en un lienzo. Eso no convierte a esa persona en artista. El arte verdadero requiere más que buena intención, requiere talento, técnica y, sobre todo, la capacidad de crear algo que resuene universalmente, no solo personalmente. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Y, francamente, después de 2 años observando tu trabajo, no creo que poseas esas cualidades. Las lágrimas que Sofía había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a rodar por su rostro. Miró por última vez su pintura, esa manzana borrosa que ahora simbolizaba todos sus sueños rotos, y comenzó a recoger sus materiales. ¿A dónde vas?, preguntó Villarreal. Me voy, respondió Sofía, sin mirarlo. Claramente, no pertenezco aquí. Sofía, espera. Por primera vez, la voz de Villarreal tenía un tono ligeramente más suave. No digo esto para ser cruel. Estoy tratando de ahorrarte años de frustración y decepción. Es mejor que descubras ahora que el arte profesional no es para ti que gastar más tiempo y energía en una carrera que nunca prosperará. Sofía se detuvo en la puerta de la sala, sin volverse. Profesor, usted puede tener razón sobre mi técnica, sobre mis limitaciones. Pero hay una cosa que usted no entiende. No pinto solo con las manos. Pinto con el corazón. Y quizás eso no sea suficiente para esta academia, pero es todo lo que tengo. Con esas palabras, salió de la sala, dejando atrás no solo sus pinturas y pinceles, sino también 2 años de sueños y esperanzas. Los días que siguieron fueron los más oscuros en la vida de Sofía. Se encerró en su pequeño apartamento, evitando llamadas de amigos y familiares que se habían enterado del incidente en la academia. La humillación era un peso constante en su pecho, y las palabras de Villarreal resonaban incesantemente en su mente. Quizás tenga razón, se dijo a sí misma, mirando los lienzos inacabados esparcidos por su pequeño taller improvisado en la habitación. Quizás realmente no tengo talento. Pero algo dentro de ella se negaba a aceptar completamente esa verdad. En las horas más silenciosas de la madrugada, cuando el dolor de la humillación disminuía ligeramente, Sofía sentía una extraña compulsión de coger los pinceles de nuevo. Era como si el arte fuera una parte tan fundamental de su ser que quitarlo sería como intentar vivir sin respirar. Una semana después de dejar la academia, Sofía finalmente volvió a tocar un pincel. Esta vez, sin embargo, no intentó seguir ninguna regla o técnica tradicional. Simplemente dejó que sus emociones guiaran sus manos. El resultado fue una pintura abstracta, llena de tonos oscuros y pinceladas violentas que parecían gritar su dolor y frustración. Cuando terminó, miró el lienzo y, por primera vez en días, sintió algo parecido a la satisfacción.
La pintura era cruda, emocional, completamente no convencional, todo lo que Villarreal odiaría. Y precisamente por eso, Sofía se dio cuenta de que era genuinamente suya. Si no puedo ser una artista tradicional, murmuró para sí misma, quizás pueda ser un tipo diferente de artista. En los meses que siguieron, Sofía desarrolló un ritual. Durante el día, trabajaba en empleos temporales para pagar las facturas, camarera, vendedora, cualquier cosa que le diera flexibilidad. Pero por la noche, en su pequeño estudio, pintaba como nunca antes lo había hecho. Libre de las constantes críticas y las rígidas reglas de la academia, Sofía descubrió una voz artística que ni siquiera sabía que poseía. Sus pinturas se convirtieron en una fusión única de técnicas tradicionales, que había absorbido más de lo que imaginaba durante sus años de estudio, con una expresividad emocional que venía directamente de su alma. Pintaba sus recuerdos de infancia, sus miedos más profundos, sus sueños más imposibles. Pintaba la sensación de caminar sola por una calle vacía a medianoche, la textura del primer beso, el peso del luto por la pérdida de su abuela. Cada lienzo era un fragmento de su humanidad traducido en colores y formas. Pero Sofía mantenía su trabajo en secreto. La humillación sufrida en la academia había dejado cicatrices profundas, y no podía imaginar exponer sus creaciones más íntimas al juicio del mundo. Las pinturas se acumulaban en su estudio, testigos silenciosos de su solitaria jornada artística. Pasaron 2 años. Sofía se había establecido en una rutina: trabajo durante el día, arte durante la noche. Rara vez hablaba de su vida anterior en la academia, y sus amigos más cercanos comenzaron a asumir que había abandonado el arte por completo. Fue durante este periodo de reclusión artística cuando Sofía hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Navegando por internet en una madrugada de insomnio, encontró un foro en línea de artistas independientes que compartían sus trabajos bajo seudónimos. La comunidad era diversa, acogedora y completamente libre de los prejuicios académicos que habían ensombrecido su experiencia anterior. Vacilante al principio, Sofía creó un perfil bajo el nombre El Enigmático, una referencia a la naturaleza misteriosa de su nueva identidad artística. Fotografió algunas de sus pinturas más recientes y las publicó en el foro, sin revelar nada sobre su identidad o antecedentes. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Comenzaron a aparecer comentarios elogiando la originalidad de su trabajo, la profundidad emocional de sus composiciones, la forma única en que combinaba técnicas tradicionales con una sensibilidad contemporánea. Algunos usuarios llegaron a comparar su trabajo con grandes maestros, diciendo que sus pinturas tenían una cualidad atemporal que trascendía las modas artísticas pasajeras. ¿Quién es el enigmático?, se convirtió en una pregunta frecuente en el foro. ¿Dónde puedo ver más de este trabajo? ¿Este artista tiene representación en alguna galería? Sofía estaba simultáneamente emocionada y aterrorizada por la recepción positiva. Una parte de ella quería rebelarse, reclamar el reconocimiento que tanto había deseado. Pero otra parte, aún herida por las palabras de Villarreal, temía que todo se desmoronara tan pronto como se revelara su verdadera identidad. La popularidad de El Enigmático creció rápidamente. Sus publicaciones en el foro eran esperadas con ansias, y sus pinturas se compartían en otras plataformas. Finalmente, galeristas y coleccionistas comenzaron a buscar al misterioso artista, ofreciendo sumas considerables por sus obras. Sofía se encontró en una encrucijada. Había creado algo significativo, algo que la gente valoraba y deseaba poseer genuinamente. Pero revelar su identidad significaría confrontar no solo el mundo exterior, sino también sus propios miedos e inseguridades. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. Si el mundo artístico no estaba listo para aceptar a Sofía Mendonca, quizás sí lo estaba para El Enigmático. Comenzó a trabajar con un galerista de vanguardia que se especializaba en artistas emergentes y no convencionales, manteniendo siempre su identidad en secreto. La primera exposición de El Enigmático fue un evento que nadie en la escena artística de la ciudad pudo ignorar. La Galería Contemporánea, conocida por descubrir nuevos talentos, anunció que presentaría las obras de un artista misterioso cuyo trabajo estaba causando furor en los círculos artísticos internacionales. La exposición se tituló Fragmentos del Alma y presentaba 15 pinturas que contaban la historia de un viaje emocional, desde el dolor y la desesperación hasta el redescubrimiento de la esperanza y la identidad. Cada obra era una ventana a los sentimientos más profundos de Sofía, traducidos en un lenguaje visual que era simultáneamente personal y universal. La inauguración de la exposición atrajo a críticos de arte, coleccionistas, otros artistas y curiosos que habían oído hablar del misterioso enigmático.
Entre los presentes, en una ironía que el destino parecía haber orquestado cuidadosamente, se encontraban el profesor Villareal y varios excompañeros de Sofía de la Academia Bellacorte. Villareal caminaba por la galería con su característica postura de autoridad, analizando cada obra con ojo crítico. Pero algo en su comportamiento era diferente. Sus cejas estaban fruncidas en una expresión de confusión, y quizás, admiración renuente. «Hay algo familiar en estas pinturas», murmuró para Marina, su exalumna favorita que ahora lo acompañaba como asistente. «La técnica es claramente sofisticada, pero hay una cualidad emocional que me recuerda». «¿Recuerda qué, profesor?», preguntó Marina. Villareal negó con la cabeza, como si intentara alejar un recuerdo incómodo. «Nada importante. Son obras interesantes, debo admitirlo. Quienquiera que sea este enigmático, tiene un talento genuino para capturar la esencia emocional humana». Se detuvieron ante la obra central de la exposición, una pintura titulada Renacimiento. El lienzo mostraba una figura humana emergiendo de tonos oscuros a tonos progresivamente más claros, como si estuvieran haciendo de sus propias cenizas. Las pinceladas eran seguras y expresivas, pero había una delicadeza en la forma en que la luz tocaba la figura que revelaba años de observación cuidadosa y práctica dedicada. «Esto es extraordinario», dijo Villareal, casi a regañadientes. «Hay una madurez artística aquí que lleva años desarrollar. Y aún así», vaciló, «hay algo casi ingenuo en la pureza de la emoción expresada. Como si el artista hubiera logrado mantener una conexión directa con sus sentimientos más profundos, a pesar de todo el refinamiento técnico». Marina observó al profesor con curiosidad. Era raro verlo tan conflictivo sobre una obra de arte. Normalmente, sus opiniones eran claras y definidas. «Profesor, parece que estas pinturas le incomodan». «¿Por qué?» «No incomodado», corrigió Villareal rápidamente. «Solo, sorprendido. Este tipo de combinación entre técnica sofisticada y expresividad emocional directa es muy rara. La mayoría de los artistas técnicamente competentes pierden esa espontaneidad en el camino. Y la mayoría de los artistas emocionalmente expresivos nunca desarrollan el refinamiento técnico necesario para traducir sus visiones de manera efectiva». Continuó estudiando la pintura, sin saber que estaba describiendo perfectamente el viaje artístico de Sofía, la estudiante a la que había humillado años antes, que había encontrado una forma de combinar su pasión natural con las técnicas que había aprendido, desarrollándolas de forma independiente y personal. Mientras tanto, Sofía observaba la escena desde lejos, disfrazada entre los otros visitantes de la galería. Su corazón latía rápidamente al ver a Villareal estudiando sus obras con evidente interés y respeto. Había soñado con este momento, ver a su antiguo profesor reconocer el valor de su trabajo, pero ahora que estaba sucediendo, sus sentimientos eran más complejos de lo que había imaginado. No había una simple satisfacción en la venganza. En cambio, Sofía sentía una mezcla de validación, tristeza por el tiempo perdido y una extraña compasión por Villareal, que claramente estaba lidiando con sus propias preconcepciones sobre el arte y el talento. El clímax de la noche llegó cuando el director de la galería anunció que una de las obras, precisamente Renacimiento, sería subastada en vivo, con el valor recaudado dividido entre el artista y una institución benéfica que apoyaba a jóvenes artistas emergentes. La subasta fue intensa. Los coleccionistas compitieron agresivamente por la obra, y el precio subió rápidamente. Cuando el martillo final golpeó, Renacimiento se había vendido por una suma que dejó a toda la galería en un silencio asombrado: 3 millones de reales. «3 millones», susurró alguien en la multitud. «Por una obra de un artista que nadie conoce». Fue en ese momento cuando el director de la galería hizo un anuncio que lo cambiaría todo. «Damas y caballeros, tengo una sorpresa especial para ustedes esta noche. Por primera vez desde que comenzamos a trabajar juntos, el enigmático ha accedido a revelar su identidad». Un murmullo de expectación recorrió la galería. Las cámaras de los fotógrafos se prepararon, los críticos de arte sacaron sus cuadernos, y todos los ojos se volvieron hacia el pequeño escenario improvisado en el centro del espacio. Sofía sintió que le temblaban las piernas. Este era el momento que había anticipado y temido durante tanto tiempo. Pero al mirar alrededor de la galería, viendo el respeto genuino que sus obras habían inspirado, escuchando los comentarios positivos de personas que no tenían idea de quién era ella, encontró un coraje que no sabía que poseía. Caminó lentamente hacia el escenario, cada paso resonando en sus oídos como un latido de tambor. La gente comenzó a notar su movimiento, y las conversaciones se detuvieron mientras todos intentaban identificar quién era la misteriosa figura que se dirigía al centro de atención. Cuando Sofía subió al escenario y se volvió para enfrentar a la audiencia, el silencio fue absoluto.
Buscó en la multitud hasta encontrar los ojos de Villareal. La expresión en su rostro fue de asombro total. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió ligeramente y por un momento pareció no creer lo que estaba viendo. «Buenas noches», comenzó Sofía, su voz clara y firme a pesar de los nervios. «Mi nombre es Sofía Mendonca, y yo soy el enigmático». El murmullo que recorrió la galería fue como una ola. Las personas que conocían a Sofía de su época en la academia comenzaron a susurrar entre sí, tratando de procesar la información de que la joven que había sido públicamente humillada era la misma persona cuyo trabajo acababa de venderse por millones. «Sé que muchos de ustedes deben estar sorprendidos», continuó Sofía, con la mirada aún fija en Villareal. «Algunos incluso pueden recordarme de contextos anteriores. Hace algunos años, me encontraba en una situación muy diferente. Era una estudiante de arte a la que se le dijo que no tenía talento, que mis obras eran ingenuas y sin valor, que debería considerar otras opciones de carrera». Villareal parecía haberse encogido sobre sí mismo. Su postura altiva había desaparecido, y miraba a Sofía con una expresión de horror creciente a medida que comprendía las implicaciones de sus palabras. «Durante mucho tiempo», continuó Sofía, «creí en esas palabras. Creí que mi forma de ver y expresar el arte estaba fundamentalmente equivocada. Pero finalmente aprendí algo importante. El arte verdadero no viene solo de la técnica, aunque la técnica sea importante. El arte verdadero viene del coraje de ser auténtico, de expresar tu visión única del mundo, incluso cuando, especialmente cuando, esa visión desafía las convenciones establecidas». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran por la silenciosa galería. «Las pinturas que vieron hoy nacieron de esa experiencia de rechazo. Son el producto de años de trabajo solitario, de cuestionar todo lo que se me enseñó sobre el arte, de encontrar mi propia voz artística lejos del juicio de los demás». Sofía finalmente desvió la mirada de Villareal y se dirigió a la audiencia en general. «No estoy aquí esta noche para buscar venganza o para humillar a nadie. Estoy aquí para recordarnos a todos, artistas, profesores, críticos, amantes del arte, que el verdadero talento puede manifestarse de formas inesperadas. Que a veces aquello que parece no convencional o ingenuo puede estar simplemente adelantado a su tiempo». Sonrió, y por primera vez en años, era una sonrisa completamente libre de dolor o amargura. «Lo que aprendí durante estos años es que el arte más poderoso proviene de un lugar de verdad personal. No podemos crear algo genuinamente conmovedor si no estamos dispuestos a ser vulnerables, a mostrar quiénes somos realmente a través de nuestro trabajo». La audiencia comenzó a aplaudir, primero con vacilación, luego con creciente entusiasmo. Pero Sofía no había terminado. «Hay una obra específica que me gustaría mencionar», dijo, gesticulando hacia Renacimiento. «Esta pintura, que acaba de venderse por una cantidad que aún no puedo creer, comenzó como un estudio de una manzana en una clase de naturaleza muerta. Una manzana que fue borrada y criticada como ejemplo de todo lo que estaba mal con mi enfoque artístico». Villareal cerró los ojos, reconociendo inmediatamente la referencia. A su alrededor, la gente comenzó a atar cabos, y algunas expresiones de desaprobación se dirigieron hacia él. «Pero esa manzana borrosa me enseñó algo valioso», continuó Sofía. «Me enseñó que incluso nuestras fallas pueden transformarse en algo hermoso si tenemos el coraje de seguir trabajando, de seguir creciendo, de seguir creyendo en nuestra visión». Miró una vez más a Villareal, y esta vez su mirada contenía compasión. «Todos cometemos errores de juicio. Todos a veces fallamos en reconocer el valor donde existe. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante». El aplauso que siguió fue ensordecedor. La gente se acercó a Sofía, queriendo felicitarla, hacerle preguntas sobre su trabajo, expresar admiración por su viaje. Los críticos de arte presentes ya comenzaban a revisar mentalmente las reseñas que escribirían, sabiendo que habían presenciado un momento significativo en la historia del arte contemporáneo. Mientras tanto, Villareal permanecía inmóvil en medio de la multitud, como una isla de quietud en medio del torbellino de actividad. Marina, dándose cuenta del estado de su mentor, se acercó a él con preocupación. «Profesor, ¿está bien?». Villareal tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca. «Marina, acabo de presenciar una de las lecciones más importantes de mi carrera. Y no fue una clase que di, fue una clase que recibí». Miró hacia el escenario, donde Sofía aún estaba rodeada de admiradores y periodistas. «Esa joven, la destruí. O al menos lo intenté. Y ella tomó los fragmentos de la experiencia y los transformó en algo extraordinario». «Profesor», dijo Marina suavemente, «todos cometemos errores.
Lo que importa es cómo respondemos a ellos. Villarreal negó con la cabeza lentamente. Algunos errores tienen consecuencias, Marina. Algunos errores revelan fallas fundamentales en nuestro carácter, en nuestros valores. Durante años, creí que mi papel como profesor era identificar y eliminar a aquellos que no tenían talento verdadero. Pero al mirar estas pinturas, me doy cuenta de que quizás mi papel debería haber sido nutrir y desarrollar diferentes formas de talento. La noche continuó con Sofía concediendo entrevistas improvisadas, discutiendo sus métodos artísticos, compartiendo su filosofía sobre el arte y la autenticidad. Hablaba con una elocuencia y madurez que impresionaron a todos los presentes, revelando que su viaje había sido no solo artístico, sino también profundamente personal e intelectual. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse. Sofía, agotada pero exultante, comenzó a recoger sus cosas cuando notó una figura familiar que se acercaba vacilante. Era Villarreal. Sofía, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Podría hablar contigo un momento? Sofía lo estudió por un instante, viendo por primera vez vulnerabilidad en el hombre que había sido tan cruel con ella años antes. Claro, profesor. No, negó con la cabeza. No más, profesor. Simplemente Augusto. Encontraron un rincón tranquilo de la galería, lejos de los últimos visitantes que aún admiraban las obras de Sofía. No sé ni por dónde empezar, dijo Augusto, con las manos ligeramente temblorosas. Sofía, lo que te hice fue inexcusable. No solo cruel, sino profesionalmente irresponsable. Dejé que mis prejuicios y mi arrogancia nublaran mi juicio artístico. Sofía lo observó con expresión serena. Augusto, no necesitas. Sí, lo necesito, la interrumpió. Necesito decir esto, no solo para ti, sino para mí mismo. Durante años, me consideré un guardián de los estándares artísticos, alguien cuya responsabilidad era mantener la excelencia en el arte. Pero esta noche me di cuenta de que lo que estaba guardando no eran estándares, eran prejuicios. Gesticuló hacia las pinturas de Sofía. Tu trabajo es extraordinario. No solo técnicamente competente, sino emocionalmente poderoso de una manera que pocos artistas logran. Y yo estaba tan ciego por mis propias limitaciones que no pude verlo. Sofía permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras que había soñado con escuchar durante tanto tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Augusto, no voy a fingir que tus palabras y acciones no me hirieron profundamente. Casi me hicieron abandonar el arte por completo. Pero al mismo tiempo, puedo decir honestamente que la experiencia me convirtió en una artista más fuerte. Miró hacia sus pinturas. Si me hubieras animado desde el principio, quizás nunca hubiera desarrollado la determinación necesaria para encontrar mi propia voz artística. Quizás siempre hubiera dependido de la aprobación de los demás, nunca desarrollando la confianza necesaria para crear algo verdaderamente original. Augusto la observó con una mezcla de admiración y remordimiento. Sofía, tu generosidad de espíritu es tan impresionante como tu talento artístico. Tienes todo el derecho a estar enojada conmigo, a humillarme públicamente como yo te hice a ti. Pero en cambio, encuentras una forma de transformar incluso esta conversación en algo constructivo. La ira es un veneno que nos envenena a nosotros mismos esperando que dañe a otros, respondió Sofía. Lo aprendí durante mis años de aislamiento artístico. Podría haber guardado resentimiento por ti para siempre, pero eso solo habría limitado mi capacidad de crecer como persona y como artista. Augusto negó con la cabeza, claramente lidiando con emociones complejas. Me haces darme cuenta de cuánto me queda por aprender, no solo sobre arte, sino sobre humanidad. Durante años, pensé que ser un profesor rígido y exigente era mi virtud. Ahora veo que eso era solo una máscara para mi propia inseguridad y miedo a ser desafiado. Todos tenemos nuestros miedos, dijo Sofía suavemente. Lo importante es reconocerlos y trabajar para superarlos. Todavía eres un profesor respetado, Augusto. Todavía tienes mucho que ofrecer a los jóvenes artistas. Quizás solo necesites replantear tu enfoque. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva?, preguntó Augusto, genuinamente perplejo. Prácticamente destruí tus sueños. Sofía sonrió, una sonrisa que llevaba rastros de la joven vulnerable que había sido, pero también la sabiduría de la mujer madura en que se había convertido. Porque finalmente entendí algo fundamental sobre el arte y sobre la vida. Nuestra mayor fuerza a menudo nace de nuestra mayor vulnerabilidad. Me forzaste a confrontar mis inseguridades más profundas, y al hacerlo, inadvertidamente me diste el regalo más valioso que un artista puede recibir,
la necesidad absoluta de encontrar su propia voz. Los dos permanecieron en silencio por un momento, absorbiendo el peso de esa revelación. Finalmente, Augusto habló de nuevo, su voz cargada de emoción. Sofía, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿aceptarías visitar mi clase actual? No para que yo pueda redimirme públicamente, sino para que mis alumnos puedan escuchar tu historia. Para que entiendan que el arte verdadero puede venir de lugares inesperados y que el rechazo no es necesariamente un veredicto final. Sofía consideró la propuesta cuidadosamente. La idea de volver a la Academia Bellacorte, al lugar de su mayor humillación, era intimidante. Pero también reconocía el valor potencial de compartir su experiencia con otros jóvenes artistas que podrían estar enfrentando sus propias dudas y desafíos. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Cualquier condición, respondió Augusto inmediatamente. Quiero que tú también compartas tu perspectiva de esta experiencia con los alumnos. Quiero que entiendan no solo cómo superar la crítica destructiva, sino también cómo evitar infligir tal dolor en otros. Los profesores y mentores tienen un poder tremendo, el poder de inspirar o destruir. Es importante que todos entendamos esa responsabilidad. Augusto asintió vigorosamente. Completamente de acuerdo. No será fácil para mí admitir públicamente mis equivocaciones, pero es necesario. En los días que siguieron a la exposición, la historia de Sofía se extendió rápidamente por el mundo del arte. Periódicos especializados escribieron artículos sobre el enigmático revelado, los críticos debatieron las implicaciones de su viaje artístico, y galerías internacionales comenzaron a expresar interés en sus obras. Pero quizás más importante que el éxito comercial fue el impacto que su historia tuvo en otros artistas. Comenzó a recibir cartas de jóvenes artistas que habían enfrentado un rechazo similar, que encontraron coraje en su viaje para seguir persiguiendo sus propios sueños artísticos. Sofía estableció una fundación dedicada a apoyar a artistas emergentes cuyo trabajo era considerado no convencional o no comercial. La fundación ofrecía becas, espacios de estudio y, lo que es más importante, mentoría de artistas establecidos que entendían la importancia de nutrir voces únicas en el arte. Augusto, por su parte, experimentó su propia transformación. Revisó completamente su enfoque de enseñanza, centrándose más en ayudar a los estudiantes a descubrir sus propias voces artísticas que en moldearlos a una visión particular de lo que el arte debería ser. Sus clases se hicieron conocidas por su ambiente de apoyo y aliento, y con frecuencia contaba la historia de Sofía como un ejemplo de cómo la crítica destructiva puede tener consecuencias duraderas. 2 años después de la exposición que lo cambió todo, Sofía estaba preparando su segunda gran exposición individual, titulada Viajes de Transformación. Esta colección incluía no solo sus obras más recientes, sino también algunas de sus pinturas más antiguas, incluyendo una recreación de la famosa manzana que había sido borrada por Augusto años antes. La noche de la inauguración, Sofía estaba parada frente a esta pintura en particular, recordando a la joven vulnerable que había creado la versión original. La nueva versión era técnicamente superior, emocionalmente más madura, pero mantenía la misma cualidad esencial que había sido criticada años antes, una conexión directa y honesta entre el artista y su sujeto. Es extraordinario ver cómo has transformado esa experiencia, dijo una voz familiar detrás de ella. Sofía se giró para encontrarse con Augusto, acompañado por varios de sus estudiantes actuales. Augusto, sonrió cálidamente. ¡Qué alegría verte aquí! No me perdería esta exposición por nada, respondió él. Y traje a algunos de mis estudiantes. Estaban ansiosos por ver más de tu trabajo después de tu visita a nuestra academia. Sofía saludó a los estudiantes, algunos de los cuales reconoció de la sesión anterior. Ahora parecían más seguros, más confiados en sus propias identidades artísticas. Sofía, dijo una de las estudiantes, quería agradecerte por tus palabras. Me ayudaron durante un periodo difícil en el que me cuestionaba si debía continuar con el arte. ¿Y cuál fue tu decisión?, preguntó Sofía. La estudiante sonrió radiante. Decidí no solo continuar, sino abrazar completamente mi propia visión artística, incluso cuando no se ajusta a las expectativas tradicionales. Sofía sintió una ola de profunda satisfacción. Esta era la verdadera medida de su éxito. No los precios que alcanzaban sus pinturas en las subastas, sino el impacto que su historia tenía al inspirar a otros a perseguir sus auténticas voces artísticas. La exposición fue una vez más un éxito de crítica y comercial, pero Sofía descubrió que el aspecto más significativo de la noche fueron las conversaciones que tuvo con otros artistas,
especialmente aquellos que compartieron sus propias historias de superación del rechazo y la crítica destructiva. Más tarde esa noche, después de que la multitud se hubiera dispersado, Sofía se encontró de nuevo sola con sus pinturas. Caminó lentamente por la galería, observando cada obra no solo como productos terminados, sino como hitos en su viaje de crecimiento personal y artístico. Cada pintura contaba una parte de su historia. Las obras más oscuras reflejaban su periodo de duda y dolor, las obras más vibrantes celebraban su redescubrimiento de la confianza y el propósito. Juntas, formaban una narrativa visual de transformación que era simultáneamente profundamente personal y universalmente resonante. Sofía se detuvo frente a una pintura que había creado solo unas semanas antes, un autorretrato que mostraba dos versiones de sí misma, la joven estudiante insegura y la artista madura y segura de sí misma en la que se había convertido. Las dos figuras estaban conectadas por pinceladas fluidas que sugerían movimiento y crecimiento continuo. El viaje nunca termina realmente, ¿verdad?, murmuró para sí misma. Era verdad. Incluso con todo su éxito, Sofía seguía creciendo como artista y como persona. Cada nueva obra era una oportunidad para explorar diferentes aspectos de su visión artística. Cada nueva experiencia añadía capas a su comprensión de sí misma y del mundo que la rodeaba. Pero una cosa había cambiado fundamentalmente. Nunca más permitiría que la opinión de los demás definiera su valor como artista o como persona. Había aprendido a distinguir entre la crítica constructiva, que podía ayudarla a crecer, y la crítica destructiva, que solo reflejaba las limitaciones de quien la ofrecía. Más importante aún, había aprendido que el arte verdadero no proviene de la conformidad, sino del coraje. El coraje de ser auténtico, de ser vulnerable, de expresar su visión única del mundo incluso cuando esa visión desafía las expectativas convencionales. Mientras Sofía salía de la galería esa noche, llevaba consigo no solo la satisfacción del éxito profesional, sino algo mucho más valioso, la certeza de que había encontrado y abrazado su verdadera identidad como artista. Había transformado su mayor humillación en su mayor fuerza, su rechazo más doloroso en su victoria más significativa. Y en algún lugar de la ciudad, en pequeños estudios y aulas, otros jóvenes artistas estaban descubriendo sus propias voces, inspirados por la historia de una joven que se negó a permitir que el juicio de los demás definiera los límites de sus sueños. La verdadera obra maestra de Sofía no estaba colgada en ninguna galería, estaba en el coraje que había inspirado en otros para perseguir su propia autenticidad artística, independientemente de los obstáculos que pudieran enfrentar. Esta es la historia de Sofía Mendonca, conocida como el enigmático, un recordatorio de que a veces nuestras mayores derrotas se convierten en la base de nuestras mayores victorias, y que el arte verdadero siempre encuentra su camino hacia la luz, no importa cuán profundamente haya sido enterrado por la duda o la crítica. Es una historia sobre la importancia de creer en nuestra propia visión, especialmente cuando el mundo entero parece estar diciéndonos que estamos equivocados. Y es una historia sobre el poder transformador de la autenticidad, tanto en el arte como en la vida.